¿Te da miedo que este video sea para ti? Debería, porque lo que vas a escuchar no es cómodo, no es bonito, no es motivacional, es brutal, es real, es un espejo que no perdona. Carl Jung decía que la verdadera soledad no viene de estar solo, sino de no poder compartir lo que realmente importa. Y hoy vamos a hablar de las 5 características que definen a las personas sin amigos cercanos. Si te reconoces en ellas, no lo tomes como un insulto. Tómalo como una advertencia. Tómalo como una alarma. Tómalo como una bofetada que te despierta. La primera característica es el silencio incómodo. No hablo del silencio de una habitación vacía. Hablo del silencio que llevas adentro cuando estás rodeado de gente y aún así no puedes decir lo que realmente te duele. Eres capaz de hablar de fútbol, del clima, del trabajo, de la serie de moda, de los memes del día, pero nunca hablas de tus miedos, nunca hablas de tus heridas, nunca hablas de lo que te rompe por dentro. Y te convences de que eso es normal, te convences de que no es el momento, de que no hay confianza, de que nadie lo entendería. Y entonces tu vida se convierte en una colección de conversaciones vacías, llenas de palabras, sí, pero vacías de verdad, vacías de ti. Ese silencio se instala como una humedad en los cimientos. No se ve, pero te pudre. Te acostumbras a tragarte las palabras que importan. Te acostumbras a sonreír cuando por dentro estás roto. Te acostumbras a fingir que todo está bien, porque mostrar lo contrario te parece peligroso. Y con cada gesto, con cada todo bien, con cada tranquilo, no pasa nada, levantas una pared más, una capa más, un ladrillo más. De repente no estás en una casa, estás en una celda, y tú mismo pusiste cada ladrillo. Ese silencio no es tímido ni inocente, es cobarde y cruel. Te roba la posibilidad de ser visto, te roba la posibilidad de ser comprendido, te roba la posibilidad de ser acompañado. Cuando llegas a casa, nadie sabe que llegas roto. Cuando te acuestas, nadie escucha el ruido que te hace la mente. Cuando te despiertas, nadie sospecha que no dormiste bien. Nadie sabe nada real sobre ti, y tú llamas a eso privacidad. No, eso no es privacidad. Eso es aislamiento emocional. Eso es hambre afectiva. Eso es negar tu propia necesidad de conexión. La segunda característica es la máscara social. Puedes tener cientos de contactos, puedes ser el alma de la fiesta, puedes llenar una agenda de planes y aún así estar solo. Jung hablaba de la persona, la máscara que usamos para funcionar en sociedad. El problema es cuando la máscara se come tu cara, cuando ya no eres capaz de distinguir quién eres del papel que interpretas. Te vuelves simpático, gracioso, encantador. Sabes qué decir para caer bien, sabes qué postura tomar para no incomodar, sabes cuándo reír, cuándo parecer seguro, cuándo tirar un comentario inteligente. Lo tienes calculado. Pero nadie sabe qué piensas cuando se apaga la música. Nadie sabe qué te duele cuando cierras la puerta. Nadie sabe qué te pasa cuando te quedas solo en el pasillo con tu sombra. La máscara es cómoda porque te da control. Control sobre cómo te ven. Control sobre tu apariencia social. Control sobre tus riesgos. Pero detrás de la máscara hay un desierto. Un desierto donde nunca llueve la verdad. Un desierto donde nadie bebe de tu agua real, de tu historia real, de tu miedo real. La máscara te protege del juicio, sí, pero también te priva del abrazo. Te aleja de cualquier vínculo que no pase por tu personaje. Y los personajes, por definición, son reemplazables. Si juegas a ser un personaje, la gente te tratará como un rol, como un accesorio, como el gracioso, como la cool, como el discreto, como el fuerte. Y cuando dejes de cumplir el rol, te reemplazarán. ¿Por qué? Porque nunca te conocieron. Conocieron tu máscara. La tercera característica es el miedo brutal a la vulnerabilidad. No dejas que nadie entre. No cuentas tus fracasos. No muestras tus debilidades. No lloras frente a otros. No admites que necesitas. No confiesas que te pesa. Levantas murallas invisibles. Murallas que te protegen del dolor del rechazo, sí, pero también te protegen de la posibilidad de la intimidad. Jung decía que enfrentarse a la sombra es esencial. Tú prefieres ocultarla, prefieres negar lo que te avergüenza,
Prefieres congelar lo que te asusta. Prefieres disfrazar lo que te hace humano. Y así nunca habrá intimidad. Así solo habrá distancia. Así solo habrá amistades que orbitan alrededor de ti sin tocar tu centro. El miedo a la vulnerabilidad te enseña a mentir con elegancia. Dices todo bien cuando no está bien. Dices no pasa nada cuando pasa de todo. Dices yo puedo solo cuando ya no puedes. Te tragas las lágrimas como si fueran debilidad, cuando en realidad son verdad. Te tragas la necesidad como si fuera vergüenza, cuando en realidad es humanidad. Te tragas la rabia, la culpa, la tristeza, la ansiedad, las ganas de pedir ayuda. Y entonces el cuerpo hace el trabajo que tú te niegas a hacer. Te revienta por dentro, te pasa la factura, te tira en la cama con insomnio, te golpea con apatía, te seca las ganas, te apaga las luces. Porque si nunca expones la sombra al sol, la casa se llena de moho. La vulnerabilidad no es opcional, es el precio de la intimidad, el costo de la conexión. El pasaje para entrar al lugar donde la gente de verdad se toca, se encuentra, se abraza. La cuarta característica es la mentira de la autosuficiencia. Te repites hasta el cansancio: yo estoy bien solo, no necesito a nadie, la gente decepciona, nadie es leal, la amistad es puro interés. Te construyes una filosofía de aislamiento que suena fuerte, que suena segura, que suena sobria, pero es pura defensa, pura racionalización, pura coraza para justificar que no has encontrado o no has querido construir conexión real. La verdad es que sí necesitas, todos necesitan. Negar la necesidad humana de conexión es tan absurdo como negar la necesidad de respirar. ¿Puedes sobrevivir solo? Claro que sí. Puedes comer, dormir, trabajar, pagar cuentas, mirar el celular, llenar los días. Pero vivir de verdad no es eso. Vivir de verdad implica ser visto, implica ser escuchado, implica ser reconocido, implica ser sostenido, implica sostener. La autosuficiencia total es una fantasía que te sirve para no mirar el agujero que tienes adentro. La autosuficiencia se alimenta de orgullo herido. Te decepcionaron, te traicionaron, te juzgaron, te usaron, lo entiendo. Pero decidiste que eso era prueba de que nadie vale la pena. Decidiste que la conclusión era mejor no confiar en nadie. Decidiste que el camino era cerrar la puerta y listo, y eso funcionó, para no volver a sufrir. También funcionó, para no volver a amar. Te salvaste del rechazo y te condenaste a la soledad. Te libraste de la herida y te entregaste al vacío. Es un trato terrible, un contrato con el diablo. El precio es tu vida afectiva. La quinta característica es el círculo vicioso del aislamiento. Te aíslas porque no tienes con quién, y porque te aíslas no encuentras con quién. Sientes vacío, justificas el aislamiento, te convences de que la gente no vale la pena, te convences de que tú no vales la pena y vuelves a aislarte. Lo reprimido siempre regresa, decía Jung. La soledad reprimida regresa en forma de ansiedad. El hambre afectiva reprimida regresa en forma de apatía. La necesidad de vínculo reprimida regresa en forma de cinismo. Te vuelve duro, te vuelve frío, te vuelve controlado. Pero por dentro estás desconectado. Por dentro estás en silencio. Por dentro estás gritando en un cuarto sin puertas. Ese ciclo se alimenta de pequeñas decisiones que parecen inocentes. No contaste la verdad hoy. No respondiste ese mensaje. No aceptaste ese plan. No pediste ayuda. No dijiste me siento mal. No confesaste me siento solo. Sumaste una decisión y luego otra y otra. Y un año después ya casi no recuerdas cómo se siente hablar con alguien sin la máscara. ¿Cómo se siente llorar con alguien y no sentir vergüenza? ¿Cómo se siente recibir un abrazo y no pensar si te estás exponiendo demasiado? Te convertiste en tu propio carcelero, en el diseñador de tu aislamiento, en el arquitecto de tu torre. Te subiste a ella para ver mejor el mundo, y desde ahí arriba nadie puede tocarte. Nadie puede salvarte, nadie puede verte de cerca. Las personas sin amigos cercanos no es que no tengan contacto humano, lo tienen. Lo que no tienen es intimidad. No tienen acceso a un lugar donde la conversación no es un juego.
donde la presencia no depende del humor del día, donde el vínculo no se cae si cambian las circunstancias, y eso te deja sin lo esencial. Te deja sin alguien que te diga, cuenta conmigo. Te deja sin alguien que sepa lo que de verdad te duele. Te deja sin un espejo honesto, sin un par de manos cuando te caes, sin una voz que te llame la atención cuando te estás perdiendo, sin un lugar donde puedas existir sin disimulo. ¿Te da miedo que este video sea para ti? Perfecto. Ese miedo es tu señal. Es el sistema nervioso diciendo basta. Es tu sombra empujando la puerta. Es tu parte humana pidiendo aire. El reto no es quedarte hasta el final del video. El reto es hacer algo hoy que rompa el guión, algo que te saque del círculo, algo que rompa el hechizo de la autosuficiencia, algo que rompa la máscara, aunque sea un poco, algo que interrumpa el silencio incómodo, algo que desactive la muralla, algo que abra un espacio para que entre alguien y tú también puedas entrar. Las personas sin amigos cercanos suelen tener rituales de sustitución. Cambian la intimidad por distracciones. Cambian el abrazo por scroll infinito. Cambian la conversación sincera por sarcasmo. Cambian la vulnerabilidad por ironía. Cambian la verdad por humor. Cambian la necesidad por ego. ¿Funciona? Sí, por un rato. Funciona mientras el video dura. Funciona mientras baila la música. Funciona mientras el chiste suena. Pero cuando apagas la pantalla, cuando se seca la risa, cuando se cae la distracción, el vacío está ahí, esperando. Paciente, hambriento. Y cada vez que lo pateas para adelante, crece. El silencio incómodo también tiene un dialecto. Lo habla con frases como, después hablamos, ahora no quiero molestar, no es para tanto, yo me las arreglo, mejor te cuento otro día, mira este meme. Lo habla con risas fuera de lugar, lo habla con postureo, lo habla con historias sin sustancia, lo habla con cambios de tema estratégicos para esquivar lo que pesa. Te vuelves experto en esquivar lo real, maestro en mantener todo ligero. Y por eso, por esa ligereza permanente, nadie se atreve a pegarse a ti. Te vuelves resbaladizo, te vuelves inasible, te vuelves easygoing, siempre bien, todo chill. Nadie puede agarrar tu mano porque nunca la extiendes de verdad. La máscara social te miente con otra promesa, que te quiere todo el mundo. Pero cuando caes, ¿quién aparece? Cuando enfermas, ¿quién se sienta? Cuando te equivocas, ¿quién se queda? Cuando lloras, ¿quién mira sin huir? Si no tienes respuesta, no tienes amigos cercanos. Tienes contactos, compañeros, colegas, conocidos, cómplices de fiesta. Tienes fotos, mensajes, likes, invitaciones, pero no tienes nombres que sostengan tu vida. No tienes voces que atraviesen tu ruido. No tienes presencias que cambien tu respiración. Eso es lo que falta. Eso es lo que tu máscara no puede fabricar. El miedo a la vulnerabilidad también tiene formas finas. No solo es llorar o no llorar, es evitar preguntas que podrían abrir la herida. Es no pedir lo que necesitas porque no quiero ser una carga. Es no decir te extraño para no parecer débil. Es no reconocer me equivoqué para no perder estatus. Es no pedir perdón porque tu orgullo manda. Es no admitir que te dolió algo porque te hace sentir infantil. Es no mostrar entusiasmo genuino porque podrías parecer ingenuo. Al final, no eres. No existes en la conversación. Eres un algoritmo de respuestas correctas. Y eso mata el vínculo. La gente se cansa de hablar con alguien que no está, que no se arriesga, que no se moja, que no dice lo que siente, que no pide lo que necesita, que no entrega nada que pese. La mentira de la autosuficiencia te convence de que si dependes de alguien, pierdes poder. Pero te recuerdo algo simple. Nadie se hace amigo de una pared. Nadie se enamora de una roca. Nadie confía en un robot. Las relaciones humanas se sostienen con intercambio de necesidad y presencia. Con yo te sostengo hoy y tú me sostienes mañana. Con te escucho y me escuchas. Con te pido y me pides. Querer no necesitar a nadie es querer no relacionarte, y no relacionarte te deshumaniza. Te corta un pedazo de vida que no se recupera con logros, con dinero, con seguidores, con aplausos.
Hay zonas del alma que se alimentan solo con vínculo real. Si las dejas morir, todo lo demás pierde sabor. El círculo vicioso se quiebra de formas prácticas y brutales, no con grandes discursos, se quiebra con acciones pequeñas pero verdaderas. Decir, no estoy bien, a alguien que pueda escucharlo, agendar un café y cumplirlo, mandar un audio largo donde cuentes lo que realmente te pasa, pedir perdón de verdad, agradecer de verdad, felicitar sin cinismo, dar un abrazo sin ironía, sostener una mirada sin huir, hacer silencio para escuchar y no para evitar. Eso rompe el ciclo, eso pone una cuña en la rueda, eso te saca 1 milímetro del patrón, y 1 milímetro diario es una vida nueva en un año. Pero te aviso, cuando empieces a romper el patrón, te vas a sentir ridículo, te va a doler el orgullo, te va a dar vergüenza, te va a dar miedo, te vas a sentir torpe, blando, expuesto. Bienvenido. Esa incomodidad es el gimnasio de la intimidad, es el dolor de un músculo que nunca usaste, es la prueba de que estás vivo, de que estás saliendo del escondite, de que estás aprendiendo a hablar tu verdad, de que estás dejando entrar a alguien, de que estás dejando que alguien te vea. No lo evites, no te retires, no te refugies otra vez en el sarcasmo, no corrijas con humor, aguanta el ardor, deja que la sangre circule. Hay otra trampa, creer que el número de amigos define la calidad. No, una sola persona que te conozca de verdad vale más que 100 que te aplaudan. Una sola presencia que se quede cuando estás feo vale más que un teatro lleno cuando estás brillante. Una sola voz que te diga la verdad vale más que 1000 que repitan tu personaje. No necesitas muchos, necesitas alguien. Alguien con quien puedas ser tú sin máscara. Alguien con quien puedas decir me duele y no se convierta en un juicio. Alguien con quien puedas llorar y no se convierta en un espectáculo. Alguien con quien puedas celebrar sin medir cuánto brillo das. Ese alguien no aparece por magia, se construye, se prueba, se cultiva, se riega. ¿Te da miedo que este video sea para ti? Ojalá. Ojalá te incomode. Ojalá te saque la rabia. Ojalá te empuje a escribir, a llamar, a aparecer. Ojalá mates la frase, mejor me quedo callado. Ojalá rompas la máscara aunque sea 1 centímetro. Ojalá bajes la muralla 1 ladrillo. Ojalá traiciones a tu autosuficiencia con un te necesito. Ojalá interrumpas el círculo con una acción. Ojalá hoy, no mañana, ojalá ahora, porque la vida no espera a que tengas el discurso perfecto. La vida responde al acto, a lo que haces con el miedo, a lo que decides con la vergüenza, a lo que eliges con el temblor. ¿Alguna vez te han dicho que sales poco? Que deberías aprovechar más la vida, que no es normal querer quedarse en casa. Y tú, en silencio, sonríes, porque en el fondo sabes algo que ellos no. Mientras otros buscan ruido, estímulo constante y validación afuera, tú encuentras algo distinto entre 4 paredes: claridad, calma y sentido. Hoy vamos a hablar de una verdad psicológica que incomoda. Una verdad que Carl Jung entendió profundamente y que explica por qué amar estar en casa no es debilidad, sino una señal clara de profundidad interior. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Hay algo que muchas personas sienten, pero casi nadie se atreve a decir sin miedo a ser juzgado. Es ese momento en el que te invitan a salir, miras el mensaje y en lugar de emoción sientes alivio al pensar que puedes quedarte en casa. No porque estés triste, no porque estés solo, simplemente porque estar en tu espacio se siente mejor, más real, más tranquilo. Y justo ahí aparece la culpa, como si hubiera algo mal contigo, como si disfrutar estar en casa fuera una señal de que estás fallando en la vida, de que te estás perdiendo algo importante, de que no estás viviendo como deberías. La sociedad ha repetido durante tanto tiempo que la vida está afuera, que quedarse es perder, que el movimiento es progreso y el ruido es diversión, que ya casi nadie se detiene a pensar si eso es verdad. Simplemente lo repiten, lo imitan, lo siguen. Pero hay personas que, con el tiempo, empiezan a notar algo distinto.
empiezan a darse cuenta de que no todo lo que brilla afuera vale la pena, de que no toda salida suma, de que no toda compañía es buena. Y esas personas poco a poco empiezan a elegir quedarse. Carl Jung entendió hace décadas algo que hoy sigue siendo incómodo. No todo el que busca silencio está huyendo, y no todo el que vive afuera está realmente viviendo. ¿Por qué a muchas personas les molesta que te guste estar en casa? Cuando dices que prefieres quedarte en casa, muchas personas no escuchan una preferencia, escuchan una crítica, aunque no la digas, aunque no la pienses así. Porque tu elección pone en duda la suya. Hay gente que sale todos los días, todos los fines de semana, a cualquier plan que aparezca. No porque lo disfruten siempre, sino porque no soportan quedarse solos. No saben qué hacer con el silencio. No saben qué hacer cuando no hay ruido alrededor que los distraiga de su propia mente. Jung decía que el mayor miedo del ser humano no es estar solo, sino encontrarse consigo mismo sin distracciones. Por eso el silencio incomoda tanto. Por eso el quedarse en casa se ve como algo raro, sospechoso, casi negativo. Si tú puedes estar en casa sin ansiedad, sin desesperación, sin sentir que te estás perdiendo algo, eso no es debilidad, eso es estabilidad interna. Y no todo el mundo la tiene. El silencio no es vacío, es espejo cuando estás afuera. Todo el tiempo estás reaccionando. Reaccionas a conversaciones, a ruidos, a estímulos, a tensiones. No hay espacio para pensar con claridad. Todo es inmediato, superficial, rápido. En casa, el ritmo baja. Y cuando el ritmo baja, la mente empieza a mostrar cosas. Pensamientos que no habías escuchado. Emociones que habías tapado. Preguntas que habías evitado. Para mucha gente, eso es insoportable. Por eso necesitan música todo el tiempo. Gente todo el tiempo. Movimiento todo el tiempo. No porque amen la vida, sino porque le tienen miedo al encuentro interno. Si tú no necesitas huir de eso, si puedes quedarte y escucharte, eso ya dice algo muy importante sobre tu nivel de conciencia. Estar en casa no es ser antisocial. Esto es clave y hay que decirlo claro. No querer salir todo el tiempo no significa odiar a la gente, no significa ser frío, no significa ser raro. Significa que sabes algo que muchos aún no aprenden. No toda interacción suma. Hay conversaciones vacías, hay ambientes tóxicos, hay lugares que solo sirven para gastar energía, tiempo y paciencia. Estar en casa muchas veces es una forma de elegir mejor. Elegir con quién hablas, elegir cuándo sales, elegir qué tipo de energía permites en tu vida. Jung hablaba de la máscara social. Afuera casi todos actuamos, sonreímos cuando no queremos, fingimos interés, aguantamos cosas para encajar. En casa, esa máscara cae, y no todo el mundo soporta verse sin ella. La casa como espacio de regulación mental. La casa no es solo paredes, es un regulador emocional. Es el lugar donde el sistema nervioso se calma, donde no estás en alerta constante, donde no tienes que estar pendiente de quién te mira, qué dices, cómo te mueves. Estar afuera implica tensión, incluso cuando no te das cuenta. Ruido, tráfico, miradas, discusiones, competencia, peligro. Todo eso se acumula en el cuerpo y en la mente. Por eso tanta gente se siente cansada sin haber hecho nada. No es cansancio físico, es cansancio mental. Y quedarse en casa es una forma natural de recuperarse de eso. La verdad que nadie quiere decir, el mundo afuera es más peligroso. Aquí no vamos a romantizar nada. El mundo no está mejorando en términos sociales. Hay más robos, más violencia, más peleas sin sentido. Gente frustrada, alterada, drogada, alcoholizada, con problemas mentales no tratados, caminando por la calle con rabia acumulada. Salir implica exponerte a eso, a discusiones que empiezan por nada, a miradas equivocadas, a estar en el lugar incorrecto con la persona incorrecta. Y no es miedo exagerado, es sentido común. Basta con ver noticias, escuchar historias cercanas, mirar lo que pasa todos los días.
Mucha gente ha salido solo a divertirse y ha terminado en problemas graves. Quedarse en casa muchas veces no es cobardía, es inteligencia. Es entender que no todo plan vale el riesgo, que tu seguridad y tu paz valen más que encajar. Madurar es dejar de buscar problemas. Cuando eres joven, muchas veces sales sin pensar, te expones, te metes en lugares que no conoces, con gente que no sabes cómo va a reaccionar. Crees que nada te va a pasar. Con el tiempo, algo cambia. Empiezas a ver consecuencias. Empiezas a entender que no todo el mundo tiene buenas intenciones, que no todos controlan sus impulsos, que una noche puede cambiarlo todo. Jung decía que la madurez psicológica implica aprender a elegir dónde pones tu energía y tu cuerpo. Y quedarse en casa es, muchas veces, una señal de esa madurez. Aprender a estar contigo mismo. El proceso de individuación, según Jung, es cuando dejas de vivir según lo que otros esperan y empiezas a vivir según lo que tiene sentido para ti. Y ese proceso casi siempre requiere soledad. No soledad triste, soledad consciente, tiempo contigo, espacio para pensar, para entender quién eres sin ruido externo. La persona que disfruta estar en casa suele estar en ese proceso aunque no lo sepa. Está dejando de necesitar aprobación constante. Está dejando de compararse todo el tiempo. Está construyendo algo interno más sólido. ¿Por qué tu calma molesta a otros? Tu tranquilidad incomoda porque deja en evidencia la inquietud ajena, porque muestra que se puede vivir sin correr todo el tiempo, porque demuestra que no necesitas tanto para estar bien. Por eso vienen los comentarios, las burlas, las críticas disfrazadas de preocupación, no porque estés mal, sino porque tu forma de vivir confronta la de ellos. Jung llamaba a esto proyección. Critican afuera lo que no pueden resolver adentro. Estar en casa también es autocuidado. Cuidarte no es solo comer bien o dormir, es elegir ambientes sanos, es evitar conflictos innecesarios, es no exponerte a gente violenta, envidiosa o dañada. Hay lugares que te drenan, personas que te sacan lo peor, y aprender a decir, prefiero quedarme, es una forma de respeto propio. No todo el mundo que sale mucho es feliz, y no todo el que se queda es infeliz. Esa es una mentira que ya no se sostiene. El mito de te estás perdiendo la vida. La vida no es una carrera de salidas, no es una lista de lugares visitados, no es cuántas fotos subes. La vida es cómo te sientes cuando estás solo, si hay paz o ruido, si hay claridad o confusión, si hay sentido o solo distracción. Muchas personas salen tanto que nunca se conocen, y luego, cuando todo se detiene, no saben quiénes son. Cuando estás en casa, pasa algo importante. Cuando te quedas en casa, tienes tiempo para pensar, para reflexionar, para crear, para descansar de verdad. No para evadirte, sino para ordenarte. Ahí se toman decisiones importantes, ahí se entiende lo que quieres y lo que no. Ahí se empieza a construir una vida más consciente. Jung creía que quien no se enfrenta a su mundo interior termina siendo dominado por él. Y quedarse en casa es una de las formas más simples y honestas de hacerlo. Si te encanta estar en casa, deja de explicarte. No tienes que justificar tu calma en un mundo caótico. No tienes que demostrar que tienes vida saliendo todo el tiempo. Tal vez no estás evitando la vida. Tal vez estás evitando el ruido, el peligro, la superficialidad y el desgaste innecesario. En un mundo lleno de problemas sociales, violencia, estrés y gente perdida, elegir paz no es debilidad, es conciencia, es madurez, es inteligencia emocional. Carl Jung creía que la verdadera libertad empieza cuando dejas de vivir según expectativas externas, y quedarte en casa, en silencio, contigo mismo, puede ser el primer paso para empezar a vivir de verdad, porque al final no se trata de cuántas veces sales, sino de si estás en paz cuando te quedas. Hay días en los que tu cuerpo se convierte en plomo. Te levantas, pero no realmente. Arrastras los pies hacia el baño, miras tu reflejo y sientes que algo dentro de ti se ha apagado. No es cansancio físico, es otra cosa,
algo más profundo, algo que no puedes nombrar. Y entonces viene esa voz: solo quiero volver a la cama. No es pereza, no es debilidad. Es tu alma gritando en un idioma que has olvidado cómo descifrar. Llevas meses, quizás años, ignorando esas señales. Te convenciste de que es normal sentirte vacío, de que todos viven así, arrastrándose por rutinas que no significan nada. Pero aquí está la verdad incómoda. Ese deseo de quedarte tumbado todo el día no es una rendición, es una rebelión silenciosa. Tu interior se niega a seguir fingiendo que esta vida que has construido es realmente tuya. Thoreau lo vio claro cuando se fue a Walden. La mayoría de los hombres viven vidas de desesperación silenciosa. Tú eres uno de ellos. Te levantas cada mañana sin saber por qué, cumples con obligaciones que nunca elegiste, y al final del día te preguntas ¿dónde se fue el tiempo? Esa pesadez que sientes no es casualidad, es el peso de vivir una vida ajena. Cada vez que ignoras lo que realmente quieres, añades otro ladrillo a esa carga invisible que ahora te tiene clavado en el sofá. La cama se convirtió en tu refugio, porque es el único lugar donde no tienes que fingir. Allí no hay máscaras, no hay expectativas, no hay juicios. Solo tú y el silencio que tanto temes. Porque cuando finalmente te quedas quieto, escuchas lo que has estado evitando. La verdad, ¿sabes cuál es el mayor engaño que te vendieron? Que estar ocupado es sinónimo de estar vivo. Te dijeron que el éxito se mide en productividad, en cuántas cosas tachas de una lista, en cuánto produces, en cuánto consumes. Mentira. La vida no es una competencia de resistencia. No es ver quién aguanta más sin desmoronarse. Y sin embargo ahí estás, corriendo en una rueda como un hámster, quejándote de por qué cada vuelta se siente más vacía que la anterior. Tu cuerpo te está diciendo algo, pero tú lo interpretas mal. Piensas que es depresión, que es falta de vitaminas, que es el clima, que es cualquier cosa menos lo obvio. Estás viviendo de una forma que traiciona tu esencia. Cuando todo lo que quieres es quedarte acostado, no estás huyendo de la vida, estás huyendo de la mentira. La mentira de que importa lo que piensen los demás, la mentira de que necesitas ese trabajo que odias, la mentira de que si te detienes, te quedarás atrás. ¿Atrás de qué? De una carrera que nunca pediste correr, de una meta que alguien más puso en tu camino. El alma no entiende de plazos ni de cuotas. El alma solo sabe cuándo está siendo traicionada, y cuando lo está, se apaga. No de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco, como una vela que se consume en una habitación sin aire. Primero pierdes el entusiasmo por las cosas que solían importarte. Luego pierdes la energía para fingir que te importan, y finalmente pierdes las ganas de levantarte. Ahí es donde estás ahora. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Ese colapso es una oportunidad. Séneca escribió: a veces incluso vivir es un acto de valentía. Pero vivir de verdad, no sobrevivir, porque eso es lo que has estado haciendo. Sobreviviendo, pasando los días sin sentirlos, marcando casillas sin entender por qué. Y ahora tu cuerpo se niega a seguir cooperando con esa farsa. Esa sensación de no querer moverte es tu instinto de supervivencia, no tu debilidad. Tu mente subconsciente sabe que si sigues así, algo en ti va a romperse de forma irreparable. Así que te frena, te obliga a detenerte, aunque tú lo malinterpretes como fracaso. La sociedad te ha programado para sentir culpa cuando no eres productivo. Te enseñaron que descansar es perder el tiempo, que la quietud es para los débiles, que solo los vagos se quedan en cama. Por eso te castigas cada vez que tu cuerpo pide pausa. Pero escucha esto: el descanso no es el enemigo. La hiperactividad sin propósito sí lo es. Estás exhausto no porque hagas mucho, sino porque haces cosas que no resuenan con quien realmente eres. Cada tarea que no te llena es una herida pequeña, imperceptible al principio, pero acumulativa. Y ahora llevas tantas heridas abiertas
que tu sistema completo dice: basta. Thoreau pasó 2 años en una cabaña porque entendió algo fundamental. No quiero descubrir al morir que no he vivido. La mayoría llega al final con esa misma revelación, pero demasiado tarde. Tú tienes la ventaja de sentir esa alarma ahora, ese peso en el pecho, esa falta de motivación, esa necesidad constante de escapar a la cama. Todo eso es tu alma golpeando la puerta, exigiendo que prestes atención. Pero, ¿qué haces tú? La ignoras, te tomas un café más, te distraes con el móvil, pones música alta para no escuchar el silencio. Haces cualquier cosa menos enfrentar la pregunta que te está quemando por dentro. ¿Para qué estoy viviendo así? Aquí está la parte que duele. No tienes una respuesta, o peor aún, la respuesta que tienes no es tuya, es la que tus padres querían, la que la sociedad espera, la que tus amigos aprueban, pero no es la tuya. Y mientras vivas respondiendo a expectativas ajenas, seguirás sintiendo ese vacío, esa desconexión, esa pesadez que ninguna pastilla puede curar, porque el problema no está en tu cerebro, está en tu vida. Estás construyendo algo que no refleja quién eres, y tu alma lo sabe. Por eso se rebela, por eso te sabotea, por eso cada mañana es una batalla perdida antes de empezar. ¿Quieres saber por qué te sientes así? Porque estás traicionando tu naturaleza. Los humanos no fuimos diseñados para vivir en jaulas de concreto, cumpliendo horarios absurdos, persiguiendo números en pantallas. Fuimos hechos para crear, para explorar, para conectar con algo más grande que nosotros mismos. Pero te convencieron de que eso es idealismo, de que la vida adulta es renunciar a los sueños y aceptar la mediocridad como victoria. Y tú lo aceptaste. Dejaste que te domesticaran, que te convirtieran en una pieza más del engranaje, y ahora ese engranaje te está triturando. La mayoría nunca despierta. Se quedan en el piloto automático hasta que un día se dan cuenta de que pasaron toda su vida haciendo lo que otros querían. Tú tienes la oportunidad de despertar ahora, pero no va a ser fácil. Despertar significa aceptar que has perdido tiempo, que has tomado decisiones equivocadas, que has vivido para otros en lugar de para ti. Y eso duele. Duele tanto que la mayoría prefiere seguir durmiendo, prefiere seguir arrastrándose, prefiere la familiaridad del sufrimiento conocido antes que el riesgo de lo desconocido. Nietzsche lo dijo sin rodeos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Realmente lo tienes? Porque si tu única razón para levantarte es pagar facturas, evitar decepcionar a otros o mantener apariencias, entonces no tienes un porqué, tienes una cadena, y las cadenas no te sostienen, te arrastran. Por eso te cuesta tanto moverte. No es que no puedas, es que tu alma se niega a seguir siendo cómplice de su propia destrucción. Ese deseo de quedarte tumbado todo el día es tu inconsciente, rogándote que pares, que dejes de correr hacia ninguna parte, que te sientes contigo mismo y tengas la conversación incómoda que has estado evitando. La conversación sobre qué quieres realmente, no lo que deberías querer. Sobre quién eres cuando nadie te está mirando. Sobre qué harías si supieras que no puedes fallar. Esas preguntas te aterran porque las respuestas implican cambio, y el cambio da miedo. Pero ¿sabes qué da más miedo? Llegar al final y darte cuenta de que nunca fuiste valiente. La cama es cómoda porque no exige nada de ti. Allí no tienes que ser fuerte, exitoso, productivo. Allí puedes simplemente ser. Y eso es lo que tu alma anhela. Ser sin condiciones, sin expectativas, sin juicios. El problema es que confundiste ese anhelo con rendición. Pero no es rendición, es un llamado a reinventarte, a reconstruir tu vida desde cero, a soltar todo lo que no te pertenece. Y sí, eso implica sacrificio. Implica decepcionar a gente, dejar atrás trabajos, soltar relaciones que ya no resuenan. Implica enfrentar el miedo al qué dirán y caminar solo si es necesario. Thoreau dejó atrás la civilización
porque entendió que a veces tienes que alejarte del ruido para escucharte de verdad. No tienes que irte a un bosque, pero sí tienes que alejarte del bullicio mental, que te mantiene distraído. Tienes que crear espacio para el silencio, aunque ese silencio te incomode, porque en el silencio es donde encuentras las respuestas que has estado buscando en lugares equivocados. Las respuestas no están en más actividad, más logros, más validación externa. Están dentro de ti, esperando que finalmente te detengas y escuches. La paradoja es esta. Crees que quedarte en cama es perder el tiempo, pero en realidad perder el tiempo es seguir corriendo en dirección equivocada. Hay una diferencia brutal entre descanso productivo y escapismo autodestructivo. El descanso productivo es cuando paras para recalibrar, para reconectar con tu esencia, para sanar. El escapismo es cuando huyes de enfrentar lo que está roto. ¿Cuál de los dos estás viviendo? Si te quedas en cama porque simplemente no soportas la vida que has construido, entonces no es descanso, es una señal de emergencia. Tu cuerpo es más sabio que tu mente. La mente puede mentirse a sí misma, convencerse de que todo está bien mientras se desmorona por dentro. Pero el cuerpo no miente. Cuando te duele la espalda sin razón aparente, cuando te cuesta respirar sin causa médica, cuando pierdes el apetito o comes compulsivamente, cuando lo único que quieres es dormir y no despertar, tu cuerpo te está diciendo, algo está profundamente mal, y lo peor que puedes hacer es ignorarlo, porque el cuerpo siempre cobra la factura tarde o temprano. Puedes medicarte, distraerte, anestesiarte, pero eventualmente la cuenta llega, y cuando llega es mucho más alta de lo que habrías pagado si hubieras prestado atención a tiempo. Epicteto lo resumió así: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Pero aquí está el problema. Tú ni siquiera sabes cuáles de tus opiniones son realmente tuyas. Llevas tanto tiempo viviendo según las expectativas de otros que perdiste de vista qué piensas tú, qué quieres tú, qué sientes tú cuando nadie te está mirando. Has vivido tanto tiempo para la galería que olvidaste cómo se siente vivir para ti mismo. Y ahora, cuando intentas conectar con tu interior, no encuentras nada, solo un vacío ensordecedor que te aterra. Pero ese vacío no es el final, es el comienzo. Es el lienzo en blanco sobre el cual puedes construir algo auténtico. El problema es que te asusta la responsabilidad de esa libertad. Porque si admites que puedes cambiar, entonces también admites que lo que tienes ahora es resultado de tus elecciones, y eso implica aceptar que has sido cómplice de tu propio sufrimiento. Duele, lo sé, pero también libera, porque si tus decisiones te trajeron aquí, entonces tus decisiones pueden sacarte. La pregunta no es si puedes cambiar, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio, porque el cambio real no es cómodo. No es leer un libro inspirador y sentirte bien por 3 días. Es desmantelar todo lo que creías saber sobre ti y empezar de nuevo. Es enfrentar la vergüenza de admitir que te equivocaste, que perdiste tiempo, que elegiste mal. Es soltar la versión de ti que construiste para agradar a otros y abrazar la versión cruda, imperfecta, auténtica que has estado escondiendo. Y esa versión da miedo porque no viene con garantías, no viene con aprobación social, no viene con un manual de instrucciones. Aquí está el secreto que Thoreau descubrió en Walden. La vida simple no es la vida fácil, es la vida honesta. Cuando eliminas todo lo superfluo, todo lo que haces por obligación o apariencia, te quedas con lo esencial. Y lo esencial es aterrador porque es tuyo, completamente tuyo. No puedes culpar a nadie más si fallas. No puedes esconderte detrás de excusas, pero tampoco puedes atribuirle tu éxito a nadie más. Es tuyo, para bien o para mal. Y esa propiedad total de tu vida es lo que te da poder real. La mayoría prefiere la comodidad de la irresponsabilidad. Prefiere culpar al sistema, a la suerte, a las circunstancias, a los demás. Porque asumir responsabilidad total
Implica aceptar que si tu vida es miserable, tú tuviste algo que ver, y eso es insoportable para el ego. Por eso la gente sigue en trabajos que odia, en relaciones que la destruyen, en ciudades que la asfixian. Porque cambiar implica admitir que pudieron haberlo hecho antes y no lo hicieron. Implica enfrentar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el veneno más lento. Pero escucha esto. El arrepentimiento por lo que no hiciste siempre pesa más que el arrepentimiento por lo que intentaste y falló. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Tu mente te está diciendo que quedarte en cama es la solución, pero tu alma sabe que no lo es. Tu alma quiere que te levantes y reconstruyas, pero no desde el mismo lugar, sino desde uno nuevo, desde un lugar de verdad. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel? Que la gente que más te anima a seguir como estás es la que también está atrapada. Porque si tú te liberas, ellos tienen que enfrentar su propia jaula. Por eso te dirán que seas realista, que no arriesgues, que pienses en la seguridad. No lo hacen por ti, lo hacen por ellos, porque tu valentía les recuerda su cobardía, tu movimiento les expone su estancamiento, y en lugar de inspirarse, se sienten atacados. Por eso no puedes esperar apoyo de quienes viven en la misma prisión que tú. El apoyo vendrá de los que ya salieron, de los que ya entendieron que la vida no es una carrera hacia la tumba. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Sigues acostado esperando que algo cambie por arte de magia? ¿O aceptas que el único responsable de tu vida eres tú y empiezas a actuar en consecuencia? Porque aquí está la verdad incómoda. Nadie vendrá a salvarte. No hay un héroe esperando rescatarte de tu propia vida. Si quieres salir de este hoyo, tienes que empezar a escalar hacia arriba, aunque te duela, aunque sea lento, aunque nadie te aplauda. La salvación no viene de afuera, viene de adentro, y empieza cuando decides que ya tuviste suficiente. Tu alma no está rota, está cansada de ser ignorada. Ese deseo de quedarte tumbado todo el día no es debilidad. Es la última línea de defensa antes del colapso total. Es tu sistema interno diciendo: si no paras ahora, te vas a destruir. Y puedes elegir escuchar o puedes seguir empujando hasta que algo se rompa de forma irreversible. La elección es tuya. Siempre lo ha sido, aunque hayas pasado años fingiendo que no lo es. Kierkegaard dijo: la ansiedad es el vértigo de la libertad. Sientes ansiedad porque en el fondo sabes que eres libre, libre de cambiar, libre de irte, libre de empezar de nuevo. Pero esa libertad te paraliza porque implica responsabilidad, implica aceptar que tu vida es el resultado de tus elecciones, no de tus circunstancias. Y una vez que aceptas eso, ya no puedes seguir siendo víctima. Tienes que ser protagonista. Y el protagonista no se queda en cama esperando el final. Se levanta y escribe su propia historia. Aunque el guión sea aterrador, el mundo no va a cambiar para adaptarse a ti. Las circunstancias no van a mejorar solas. El tiempo no va a sanar lo que no enfrentas. Puedes quedarte allí, en la cama, esperando que algo externo te dé una razón para levantarte. O puedes aceptar que la razón tiene que venir de adentro, que nadie más puede darte propósito, que nadie más puede darte dirección, solo tú. Y ese es el regalo más grande y la carga más pesada al mismo tiempo. Así que levántate, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Levántate y mira de frente esa vida que has estado evitando. Pregúntate sin filtros qué partes son realmente tuyas y cuáles construiste para otros. Pregúntate qué conservarías si nadie te estuviera mirando. Pregúntate qué harías si el miedo no existiera. Y luego empieza a moverte en esa dirección, aunque sea un paso pequeño, aunque te tiemble todo, porque la alternativa es quedarte donde estás, sintiéndote cada día un poco más vacío, un poco más desconectado, un poco más muerto en vida. Thoreau no fue al bosque a huir del mundo, fue a encontrarse a sí mismo. Tú no necesitas un bosque, necesitas honestidad. Honestidad brutal contigo mismo sobre lo que está funcionando y lo que no, sobre lo que te llena y lo que te vacía.
sobre quién eres y quién estás fingiendo ser. Y una vez que tengas esa claridad, el camino se revela solo. No será fácil, pero será tuyo. Y eso es lo único que realmente importa. Dios ha muerto. Esa es quizá la frase más famosa y más distorsionada de Friedrich Nietzsche. Durante décadas, fue repetida como provocación, como escándalo, como ataque a la fe, pero casi nunca como lo que realmente es, un diagnóstico. Nietzsche no estaba anunciando la muerte de una divinidad. Estaba describiendo algo mucho más incómodo, la muerte del sentido, de los valores y del suelo moral de toda una sociedad. Nietzsche escribía de forma dura, simbólica, incómoda. Le gustaban las frases que causaban impacto porque creía que, en tiempos de anestesia colectiva, solo el choque todavía despierta a alguien. Eso no vuelve sus ideas imposibles de entender. Vuelve necesario entenderlas con más cuidado. Y eso es lo que este video propone. Aquí vas a entender lo que Nietzsche realmente quiso decir con esto. Y si logro hacértelo entender, vas a percibir que la frase «Dios ha muerto» no es sobre religión. Es una frase sobre una sociedad vacía, perdida, que sigue funcionando incluso después de haber perdido el porqué de todo. Porque en algún momento de tu rutina, eso ya te ocurrió a ti. Te despiertas, cumples tareas, corres de un compromiso a otro, respondes mensajes, resuelves problemas, y de repente, en medio de ese flujo automático, surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué hago todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Por un instante aquello que forma tu vida y tu identidad parece perdido, sin peso, sin necesidad real. Sigues moviéndote, pero no te sientes presente, como si te observaras a ti mismo desde fuera, como un fantasma viendo a un cuerpo repetir los mismos gestos día tras día. Hoy esa sensación no es una excepción. Se ha vuelto casi un síntoma de estar vivo. Y la pregunta que Nietzsche nos obliga a enfrentar es simple y brutal. ¿Cómo llegamos a este punto? Nietzsche terminó sus días en silencio. Después de años escribiendo contra la moral del rebaño, contra la anestesia colectiva y contra la mentira cómoda de los valores heredados, colapsó. Perdió la lucidez. Nunca más escribió. Nunca más habló como antes. Muchos intentaron reducir esto a una causa clínica, como si un diagnóstico fuera suficiente para explicarlo todo. Pero hay algo más profundo y más perturbador en esa historia. Nietzsche pasó toda su vida mirando hacia donde nadie quería mirar. Enfrentó el vacío de frente. Vio lo que ocurre cuando una sociedad sigue funcionando incluso después de haber perdido sus valores, su sentido y su dirección. Vio lo que queda cuando todo se convierte en hábito, distracción y ruido. Y nada más importa de verdad. Tal vez Nietzsche no enloqueció a pesar de lo que vio. Tal vez enloqueció porque vio demasiado. Porque sostener solo un nivel de conciencia que el mundo entero se niega a tener cobra un precio alto. Porque cargar preguntas que nadie quiere responder aísla. Porque vivir lúcido en una sociedad del vacío es caminar constantemente al borde del abismo. Nietzsche no fue destruido por el caos. Fue destruido por el exceso de lucidez en un mundo que eligió dormir. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todo esto. Nietzsche no estaba hablando solo del futuro de la sociedad. Estaba hablando de nosotros. La pregunta que queda no es si él tenía razón. La pregunta es, ¿cuánto de esa locura ya se volvió normal en nuestra propia forma de vivir? La sociedad del vacío. Vivimos en una era de ausencia de sentido. Todo funciona, todo avanza, todo responde, pero casi nada significa. Las personas se despiertan, trabajan, consumen, se distraen y duermen. Repiten eso durante años, y cuando se detienen por un instante, sienten un malestar extraño,
como si algo esencial estuviera faltando, pero nadie supiera decir exactamente qué. Esa es la sociedad del vacío. No es una sociedad sin cosas, es una sociedad sin por qué. Nunca tuvimos tanto acceso a la información, nunca tuvimos tantas opiniones, discursos, causas, contenidos, estímulos, y aún así, nunca fue tan difícil responder una pregunta simple. ¿Por qué vivir de esta manera? El vacío no aparece como desesperación explícita. Aparece como anestesia, como cansancio sin motivo claro, como la sensación de estar siempre ocupado y al mismo tiempo vacío. Las personas ya no saben qué defienden, solo saben lo que rechazan. No construyen valores, reaccionan a tendencias, no eligen principios, absorben discursos prefabricados. El resultado es una masa funcional, pero desconectada. Gente que vive, pero no habita su propia vida. Nietzsche llamó a esto por su nombre antes que todos, nihilismo. No como una postura intelectual, sino como un diagnóstico cultural. El momento en que los valores que sostenían una civilización mueren y nada sólido ocupa su lugar. Cuando eso ocurre, la vida continúa, pero se vuelve repetición, se vuelve hábito, se vuelve supervivencia emocional. En la sociedad del vacío, todo es demasiado relativo para ser tomado en serio y demasiado urgente para ser cuestionado. Las personas hablan de propósito, pero viven por distracción. Hablan de libertad, pero no pueden quedarse solas consigo mismas. Hablan de autenticidad, pero tienen miedo de pensar diferente. El vacío se expande porque es cómodo. No exige posicionamiento, no exige sacrificio, no exige responsabilidad. Es más fácil reírse de todo que sostener algo. Es más fácil ironizar los valores que vivir por ellos. Es más fácil decir que nada importa que admitir que se perdió el coraje de elegir. Por eso la sociedad del vacío no colapsa en gritos, se pudre en silencio. Las relaciones se vuelven superficiales. El trabajo se convierte apenas en supervivencia por dinero. La moral se vuelve conveniencia y la identidad se vuelve performance. Las personas ya no saben quiénes son, solo lo que muestran. Y cuando alguien intenta vivir con profundidad, incomoda. Cuando alguien se toma algo en serio, se vuelve extraño. Cuando alguien busca sentido, parece exagerado. Porque esta sociedad tolera todo, excepto a quien se niega a vivir en el vacío. Nietzsche no alertaba sobre un futuro distante. Él describía un proceso, un mundo donde los antiguos valores cayeron, pero nadie tuvo el coraje de crear nuevos. Un mundo donde las personas continúan de pie, pero por dentro están podridas. Y tal vez la señal más clara de eso sea esta. Nunca se habló tanto sobre salud mental y nunca hubo tanta gente perdida. Nunca se habló tanto sobre propósito y nunca hubo tanta gente sin dirección. Nunca se habló tanto sobre ser uno mismo y nunca hubo tanta gente viviendo por imitación. La sociedad del nada no es pobre de cosas, es pobre de sentido. Y mientras eso no se ha enfrentado, el colapso no vendrá como una explosión, vendrá como normalidad. La pregunta que queda no es filosófica, es existencial. ¿Estás viviendo porque elegiste tus valores o solo porque aprendiste a repetir el movimiento? Porque cuando todo se convierte en nada, cualquier cosa sirve. Y ese es el verdadero peligro. La moral del rebaño. La mayoría de las personas no vive según valores, vive según aceptación. No elige en qué cree, repite. No construye criterios, sigue señales. No piensa para decidir, observa para ajustarse. Nietzsche llamó a esto moral del rebaño, no como una ofensa gratuita, sino como un diagnóstico social. El momento en que el individuo renuncia a su propia responsabilidad moral para mezclarse, para no desentonar, para no ser visto, para no ser rechazado. En la moral del rebaño, el bien no es lo que es justo, es lo que es aprobado. Lo incorrecto no es lo que hiere la verdad,
es lo que genera incomodidad colectiva. La brújula moral deja de apuntar a principios y pasa a apuntar al grupo. El rebaño no exige convicción, exige conformidad. Recompensa a quien repite los códigos correctos y castiga a quien cuestiona, no con argumentos, sino con aislamiento, ridiculización y silencio. Quien piensa diferente no es combatido, es ignorado, y cuando eso no funciona, es etiquetado. La moral del rebaño no necesita ser impuesta por la fuerza. Se mantiene por el miedo a no pertenecer. Por eso es tan eficiente. Las personas aprenden temprano que discrepar cuesta caro, que pensar en soledad es arriesgado, que sostener una posición propia genera fricción. Entonces, prefieren ajustar la opinión al ambiente, no por maldad, sino por autopreservación. El problema es que cuando todos hacen eso, la moral deja de ser ética y se convierte en estadística. Lo correcto pasa a ser aquello que más personas repiten, incluso cuando nadie sabe explicar por qué. Así es como ideas frágiles ganan estatus de verdad. Así es como comportamientos vacíos se vuelven norma. Así es como la mediocridad se protege en grupo. En la moral del rebaño, la conciencia individual incomoda porque recuerda que siempre existe elección, y la elección implica responsabilidad. Por eso el rebaño prefiere la obediencia automática, prefiere seguir antes que pensar, prefiere emociones compartidas a reflexión solitaria. El rebaño se siente virtuoso, pero evita cualquier sacrificio real. Defiende causas, pero no cambia su propia vida. Habla de justicia, pero solo cuando conviene. Habla de empatía, pero rechaza a quien no encaja. Nietzsche veía en esto un peligro profundo. Una sociedad que llama virtud a la debilidad y llama amenaza a la fuerza interior. Fuerza de carácter. Fuerza para sostener valores, incluso cuando eso cuesta aprobación. En la moral del rebaño, ser diferente se ve como arrogancia. Ser firme se ve como rigidez. Ser silencioso se ve como sospechoso, porque todo lo que se sale del patrón amenaza la ilusión de consenso. Y cuanto más crece el rebaño, más odia a quien camina solo. No porque esas personas estén equivocadas, sino porque prueban que es posible no obedecer. La moral del rebaño no crea hombres fuertes, crea individuos ajustados, reactivos, funcionales. Y una sociedad formada solo por personas ajustadas puede ser eficiente, pero nunca será lúcida. Nietzsche no proponía el caos. Advertía sobre el peligro de una moral sin individuos. Una moral donde nadie responde por nada porque todos solo estaban siguiendo. La pregunta final no es si formas parte del rebaño. Eso casi todos lo hacemos en algún nivel. La pregunta real es otra. ¿En qué momentos eliges pensar por tu cuenta, incluso si eso te deja solo? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes, decía que los primeros 40 años de vida no son la historia principal de nuestra jornada. Son, en realidad, una preparación para algo mucho mayor que está por venir. La vida realmente comienza a los 40, decía Carl Jung. Parece osado, ¿no? Pero esta idea va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña sobre el envejecimiento. Somos constantemente bombardeados con la idea de que la mediana edad es un periodo de declive, una época en la que estamos al borde de la crisis, de la pérdida de relevancia, y que la juventud es el único tiempo que realmente importa. Pero, ¿y si te dijera que, en lugar de una crisis, esta fase de la vida es en realidad un despertar? Imagina a un escultor que pasa años de su vida coleccionando bloques de piedra, probando formas, buscando inspiración, pero sin iniciar realmente su obra maestra. Hasta los 40, somos un poco como ese escultor, acumulando experiencias, aprendiendo de nuestros errores, de las elecciones que hicimos y de las relaciones que creamos, pero al mismo tiempo seguimos cuestionando nuestra verdadera identidad.
¿Quiénes somos de verdad? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué nos traerá felicidad y realización? En los primeros 40 años vivimos el caos de la juventud. Somos como exploradores en una tierra desconocida, llenos de curiosidad, pero también de incertidumbres. ¿Qué hacer con nuestra vida? ¿Qué significa el éxito? ¿Qué es la felicidad? Estas preguntas surgen en distintos momentos, pero las respuestas que encontramos parecen siempre parciales. Lo que nos define, la carrera que construimos, el estatus social, la familia, y al mismo tiempo también vamos moldeando todo eso con nuestras experiencias de vida, amores, pérdidas, éxitos y fracasos. ¿Cuántas veces ya te viste en una situación en la que percibiste que lo que antes te satisfacía ya no tiene el mismo poder? ¿Cuántas veces pensaste que ya habías encontrado tu propósito, solo para descubrir que no era tan claro como imaginabas? Eso es parte del proceso que Jung describe como búsqueda. Durante estas décadas de vida, básicamente estamos haciendo un gran experimento de prueba, intentando entender quiénes somos, qué queremos y cómo podemos convertirnos en quienes realmente debemos ser. Piensa, por ejemplo, en alguien que pasó toda su juventud enfocándose en el éxito profesional, sacrificando momentos con la familia, los amigos e incluso su salud. A los 40, esa persona comienza a darse cuenta de que, aunque haya conquistado una posición destacada en el trabajo, siente un vacío existencial. Y entonces percibe que, para llenar ese vacío, necesita algo más allá de los logros externos. Necesita redescubrir sus valores, sus pasiones, sus deseos más profundos. Ese es el momento del despertar que Carl Jung propone. Por eso, al alcanzar los 40, comenzamos a ver que las antiguas formas de vivir, perseguir éxito, estatus o aprobación, ya no llenan lo que realmente buscamos. Todo lo que vivimos hasta aquí no fue en vano. Fue aprendizaje, fue preparación para algo mayor que nos espera en la segunda mitad de la vida. Y si en lugar de temer este nuevo capítulo, lo enfrentamos con el mismo entusiasmo de quien da la bienvenida a una nueva estación, como una oportunidad de recomenzar, de sumergirnos más profundamente en nosotros mismos y finalmente descubrir quiénes somos de verdad. Jung nos invita a cambiar nuestra percepción sobre el envejecimiento. Nos desafía a ver esta fase como un punto de inflexión, donde finalmente podemos comenzar a construir nuestra verdadera obra maestra. La vida comienza cuando decides vivir con autenticidad y propósito. Y tal vez eso ocurra exactamente cuando los primeros 40 años se convierten en el cimiento de lo que está por venir. Con el tiempo, aquellas prioridades que antes parecían urgentes, ascender en la carrera, encajar, atender las expectativas de los demás, comienzan a perder su atractivo. Y es interesante notar cómo, a medida que maduramos, percibimos que mucho de lo que hicimos fue moldeado por definiciones de éxito y felicidad impuestas por la sociedad, la familia o los amigos. Esas definiciones que antes nos empujaban hacia adelante comienzan a parecer vacías, como un camino que seguimos por obligación y no por deseo genuino. Esta percepción, aunque desconcertante, tiene un poder liberador. Marca el inicio de una nueva fase, una fase que Jung llamó individuación, el proceso de volvernos íntegros y de vivir la vida según nuestros propios términos, y no los de los demás. Este proceso de transformación, sin embargo, no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual, muchas veces silencioso, comenzando con pequeñas preguntas que surgen en reflexiones. Puede ser durante un cumpleaños importante, después de un gran logro o incluso en una noche tranquila, a solas, cuando empiezas a preguntarte, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Estas preguntas pueden surgir de forma casi imperceptible, pero cuando aparecen, no desaparecen. Permanecen, crecen, se hacen más fuertes, exigiendo respuestas.
Y esas respuestas no son fáciles. Exigen que nos enfrentemos a nosotros mismos con una honestidad que nunca antes nos atrevimos a tener. El mundo puede etiquetar este momento de transformación como una crisis de la mediana edad. Es fácil mirar estos momentos de cuestionamiento y cambio como si fueran un colapso, algo negativo, como si estuviéramos rompiéndonos. Pero Jung nos desafía a ver esta fase de otra manera. Y si este momento que muchos llaman crisis fuera en realidad una puerta hacia tu verdadero yo, y si todas las incertidumbres y cambios que estás viviendo ahora fueran la preparación para tu transformación más profunda. Carl Jung nos enseña que la mediana edad no es el declive que tantos temen, sino el punto de partida hacia algo mucho más genuino, significativo y alineado con quien realmente eres. Es aquí donde la vida comienza a tener un propósito real. Para comprender completamente esta visión, es importante reflexionar sobre cómo encaramos la primera mitad de la vida. Durante esta fase estamos enfocados en construir la persona, la identidad externa que mostramos al mundo. La persona es como un uniforme que usamos para adaptarnos y movernos en el mundo, moldeado por nuestra crianza, por las expectativas sociales y por el deseo casi universal de ser aceptados y reconocidos. Construir la persona es un paso esencial. Nos ayuda a encontrar nuestro lugar en la sociedad, a establecer relaciones y a alcanzar metas. Sin embargo, la persona es solo una fachada, una representación limitada de quiénes somos realmente. Aunque útil, nunca fue creada para ser la totalidad de nuestra identidad. El problema comienza cuando pasamos a creer que somos solo esa máscara, descuidando las partes más auténticas y profundas de nuestro ser. En esta confusión, terminamos dejando de lado nuestro verdadero yo, asfixiado por el peso de roles que no nos definen por completo. Y entonces, al cruzar la mediana edad, las fisuras en la persona se vuelven imposibles de ignorar. Ese papel de profesional impecable, de padre o madre incansable, de pareja ejemplar que antes definía quiénes éramos, comienza a aplastarnos. Lo que antes era un cimiento, ahora se convierte en una prisión. Una máscara que ya no encaja en el rostro. Es brutal. Las máscaras que vestimos para agradar, para defendernos o simplemente para sobrevivir, se convierten en grilletes, aplastando lo más auténtico e indomable que hay en nosotros. Estas identidades meticulosamente esculpidas se transforman en jaulas, sofocando la esencia bruta que late dentro de cada uno. Y entonces, como un rugido que surge de las profundidades, aparece una inquietud imposible de ignorar. Es un clamor visceral, primitivo, exigiendo liberación. Este llamado nos arrastra hacia una verdad implacable. Somos vastos, complejos y salvajes, mucho más allá de las fachadas que insistimos en exhibir. Hay sueños enterrados, deseos reprimidos y una autenticidad feroz esperando romper los muros de esas antiguas definiciones. El momento no es cómodo. Es devastador y liberador al mismo tiempo, porque por primera vez enfrentamos la posibilidad de ser quienes realmente somos. Es en este punto donde comienza el verdadero trabajo. El trabajo de ir más allá de la persona y abrazar nuestra autenticidad. Este es el proceso de individuación, que para Jung es el camino para volvernos íntegros, para vivir de manera más verdadera y libre. ¿Alguna vez te preguntaste, a lo largo de tu camino, si estás viviendo de acuerdo con tus propias elecciones o simplemente siguiendo lo que los demás esperan de ti? Estas pequeñas preguntas pueden ser el inicio de una revolución interna que, aunque incómoda al principio, ofrece la posibilidad de una vida más plena, verdadera y auténtica. ¿Estás listo para seguir tu propio camino? La verdadera vida comienza cuando descubres quién eres realmente, no quien los demás esperan que seas, ni quien fuiste moldeado para ser. Carl Jung nos enseña que la primera mitad de la vida
es como un escenario donde muchas veces vestimos máscaras y desempeñamos papeles para cumplir expectativas ajenas. Pasamos gran parte del tiempo intentando encajar, conquistando los sueños que nos dijeron que debíamos tener, persiguiendo el éxito, la aceptación y la aprobación externa. Pero como él dice, la verdadera vida no comienza cuando intentamos ser lo que el mundo quiere que seamos, sino cuando nos damos cuenta de que la verdadera libertad está en quitarnos las máscaras y ser, sin artificios, quienes realmente somos. Es abandonar el peso de agradar, de encajar, de cumplir expectativas ajenas y abrazar nuestra esencia sin miedo. Cuando llegas a la mediana edad, las preguntas comienzan a brotar como murmullos persistentes que se niegan a ser ignorados. ¿Alguna vez te preguntaste si estás viviendo la vida que realmente quieres o solo siguiendo un guión que te fue impuesto? Estas cuestiones, aunque simples, pueden traer un dolor inesperado, como si rasgaran el velo de la vida que construiste hasta ahora. Después de todo, fuimos condicionados a ver la mediana edad como sinónimo de declive, un momento en el que el vigor cede lugar a la monotonía o al miedo de perder lo que conquistamos. Pero Jung nos invita a mirar más allá de este paradigma sofocante. ¿Y si este malestar, estas dudas e incluso las crisis que surgen en esta etapa de la vida no fueran un colapso, sino un despertar? ¿Y si estos momentos de cuestionamiento fueran en realidad el anuncio de algo extraordinario, un viaje para descubrir quién realmente eres? Tal vez esto no sea el final, sino el comienzo del capítulo más verdadero de tu vida. Enfrentar la realidad de quién eres puede ser aterrador. De repente, todo lo que construiste estaba basado en agradar, seguir reglas, vivir para los demás. No es fácil, pero al quitarte las máscaras, encuentras la libertad de ser quien siempre fuiste. Este es el punto de inflexión que Jung llama individuación. El proceso de ir más allá de la persona, la identidad que creamos para el mundo, y abrazar quienes somos realmente, con todas nuestras imperfecciones y potencialidades. Esto no sucede de golpe. Es un proceso que comienza con pequeñas preguntas que, en el fondo, son enormes. ¿Estoy viviendo o solo existiendo? Y estas preguntas no desaparecen. Se quedan. Se convierten en un llamado interior para que comiences a ser honesto contigo mismo, para reconectarte con tus propios deseos, pasiones y valores. Y aunque este camino de autodescubrimiento no sea fácil, porque exige coraje, honestidad y muchas veces enfrentar nuestras propias sombras, lo que hay del otro lado es una paz indescriptible. Una paz incomparable surge cuando te das cuenta de que ya no eres esclavo de las expectativas ajenas, sino fiel a tu propia esencia. Es en ese momento cuando entiendes que la verdadera vida comienza cuando te liberas del peso de agradar a los demás y eliges, con valentía, agradarte a ti mismo. Es un cambio que transforma el malestar en fuerza, las dudas en claridad y la búsqueda externa en un viaje profundamente personal y liberador. Cuando te permites tomar decisiones auténticas y seguir tu propio camino sin miedo a fallar, ese es el momento del despertar, el momento de convertirte en la persona que siempre debiste haber sido. Y esta transformación no tiene precio. Ahora te pregunto, ¿estás listo para seguir este camino? ¿Estás listo para destruir las máscaras y vivir la vida que es solo tuya? Esto no es el final. Es el comienzo de un viaje brutalmente transformador. Lo que te espera del otro lado es una vida auténtica, que solo quien se entrega a su verdadero yo puede vivir.